por la mitad y por caso personal, el padre Javier Olivera Rabasi nació en San Juan, en el año 1977, se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires y se ordenó de sacerdote en el año 2008 en el Instituto del Verbo Encarnado, el 6 de diciembre de 2008. Antes de ordenarse sacerdote, se doctoró en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense con una tesis sobre la metafísica tomista y está actualmente haciendo el doctorando en historia en la Universidad Nacional de Cuyo. Ya está finalizando, ya ha presentado la tesis, está ahora esperando para defenderla. Es profesor ordinario del Seminario Nacional de San Rafael, del Seminario María Madre del Verbo Encarnado, del Bachillerato María Pedro Ufano y del Instituto Superior Santa María de Valle Grande. Bueno, y colabora en la parroquia, como ustedes saben. Lo dejo entonces en manos de Padre Alfredo Sáenz. El padre Javier Olivera me ha pedido gentilmente que escribiese algunas líneas introductorias para el libro que acaba de aparecer. Le agradezco su deferencia y aquí repetiré lo que escribí para esta ocasión, porque de alguna manera resume el libro y el juicio que me merece la publicación de un tema tan interesante en nuestra época como es el ataque a la tergiversación de la historia, las falacias históricas que se van cometiendo, como diremos luego, con objetivos muy concretos. He leído el libro con atención, con interés y con gusto, porque es un libro de lectura fluida, interesante, instructiva. El autor va desenmascarando uno tras otro los diversos embustes históricos que se han ido introduciendo e imponiendo a través de la opinión, llamada opinión pública, una cosa que inventó la Revolución Francesa, la opinión pública, antes no existía esa palabra, es decir, hacer que la gente piense todos de una forma determinada, sobre todo en los últimos tiempos. Varios de esos infundios que el autor trata de refutar buscan dañar el prestigio de la Iglesia, sobre todo, mancillando sus gestas, que antes se consideraban como algo admirable, algo heroico, burlando todas sus gestas y sus arquetipos, personajes, para crear nuevos arquetipos, el fútbol, de la farándula, y eliminar los arquetipos de la caballería, del heroísmo, etc. Todo eso es una política muy concreta, no es una casualidad. Aún los arquetipos más sublimes, aún a Jesucristo mismo. Y a lo largo de las páginas de este nuevo libro, su autor se empeña en refutar estas tergiversaciones que fingen fundarse en incuestionables datos históricos, o sea, aparece como afirmaciones científicas, históricas científicas, pero que son realmente mentirosas y tendenciosas. A nuestro entender, dos son las principales urgencias de la Iglesia en estos tiempos tan arduos, tan borrascosos en que vivimos. La primera, volver a proponer una catequesis sólida y apodíctica frente a una catequesis fluida, fluyente, cambiante, tarea hoy más urgente que nunca, ya que estamos en una época postcristiana, como se le ha llamado, una época que ha cerrado como un gran ciclo de la historia, para comenzar, como dicen algunos gnósticos, la era de Acuario, la era de Piscis, acabó la héroe el tiempo del Piscis, que es Cristo, símbolo de Cristo, el pez, que era una imagen de Cristo, y empieza la era de Acuario, que es la época de la modernidad, de la postcristiandad, del postcristianismo propiamente. Con similar apremio se torna necesario salir al paso de las numerosas
mentiras históricas que en la actualidad se proponen como irrefutables, especialmente a través de los medios masivos de comunicación. Es una buena catequesis y una buena historia, muy importante esto. Recuerdo que el Papa León XIII recomendó el estudio de Santo Tomás como doctor angélico, como profesor en las universidades, en las católicas y en los seminarios, y gracias a Dios fue atendido, por lo menos parcialmente, creándose institutos, tomistas, etc. Pero también, y esto se olvida, el mismo Papa recomendó a San Agustín como maestro de la historia. San Agustín es el gran doctor de la historia vista desde la teología, con los ojos de Dios, y esto sí no se le ha atendido con la misma diligencia con que se atendió su primer requerimiento. Dicha tarea se muestra, de rectificación de la historia, se muestra absolutamente necesaria y hasta urgente, sobre todo cuando se trata de jóvenes, de los jóvenes, víctimas predileccionadas de este propósito. De modo que en 10 o 15 años los chicos piensan al revés que sus padres, que lo que le habían aprendido sus padres con la historia verdadera, y ya es algo como irrefutable, dogmático, esta nueva concepción de la historia que se va imponiendo lentamente. Podríase decir que ya desde que nacen, al mejor estilo orwelliano, se les machaca por todos los medios, televisión, radio, prensa, internet, aquellas falsas verdades como si fueran indiscutibles y universalmente aceptadas y científicamente comprobadas. Cuando se trata de errores en el campo religioso, lo que se intenta no es sino manchar a la Iglesia, ensuciar a la Iglesia, ensuciar a la esposa de Cristo. En el telón de fondo de dicho emprendimiento se apunta a destruir las excelencias. Todo es igual, nada es mejor, como canta el tango. Todo se univoca, todo se nivela a ras de tierra, digamos así. Somos una porquería, es cierto, reconocen, todos somos una porquería, pero también lo es la Iglesia, que de santa no tiene un pelo, no tiene nada. Y así se presenta una Iglesia completamente humana, llena de sinvergüenza, como cualquier otra sociedad, que deje pues de presentarse como gestora de heroísmo, de santidad, es tan perversa como todas las instituciones de nuestro tiempo. Lo primero que buscan destruir estos demoledores es nada menos que una de las gestas divinas más importantes, más extrañas, la creación del hombre, que señala el origen de la historia del género humano. Ya es historia, comienza la historia. Había que arrebatarle a Dios la gloria de haber creado al hombre a su imagen y semejanza. Mejor era encontrarle como origen, para eludir este origen glorioso, para el otro origen. Encontrarle otro origen para que quedase así desvinculado el hombre de lo divino. ¿Cuál podía ser el nuevo origen? Los científicos se pusieron serios y empezaron a buscar seres que fuesen semejantes al hombre. ¿Qué animal se le parecía? El mono. Ya está, esta es la gloria. Somos descendientes del mono, del gorila. El hombre desciende del mono. Y para fundar ese propósito se recurrió a la teoría del evolucionismo. Pero acá se cumplió perfectamente aquello que había predicho el gran San Agustín. Cuando el hombre, dice San Agustín, cae de Dios, cae de sí mismo. No existe el naturalismo puro, el hombre que se instala en el medio de Dios y el mundo inmaterial, como si pudiera el hombre ser un ser intermedio. No existe. El hombre, dice San Agustín, ha sido hecho para el éxtasis, es decir, éxtasis significa salir de sí. O sale de sí para arriba por la gracia, dice Agustín, divinizándose, o sale de así para abajo embruteciéndose, animalizándose. Entonces, precisamente
esta teoría de la evolución, el hombre cae también de sí mismo, el hombre deja de ser humano. A pesar de querer resaltarse al hombre, el hombre desciende. Él había sido hecho para la trascendencia, o se trasciende hacia arriba, divinizándose, como decimos, por la gracia, o trasdesciende a la animalidad. Por eso decía San Agustín que solo el hombre ha sido hecho vertical, a diferencia de los animales horizontales. ¿Por qué? Porque el animal tiene como único horizonte esta tierra. El hombre ha sido hecho vertical. Por eso dice Agustín, la Iglesia canta sursum corda. Toda la catequesis de la Iglesia es un sursum corda, levantar el corazón. Por eso lo hizo vertical. Pero el hombre de la modernidad se horizontaliza, se inmanentiza, vive en la tierra como si esta fuera su patria definitiva, animalizándose como el hijo de la parábola, el hijo pródigo de la parábola, que deja a su padre y corre la aventura de la libertad y va silbando con el dinero en el bolsillo, dándose todos los gustos. ¿Y dónde termina el hijo de la libertad? Entre animales, cuidando cerdos, envidiando a los cerdos, porque ellos al menos tienen que comer. Y por eso cuando el joven este se arrepiente, dice el Evangelio, me levantaré, que dijo, me levantaré y iré a mi padre. Me levantaré porque estaba horizontal, estaba animalizado, era bestial. Me levantaré e iré al Padre, volveré a mi Padre, tras correr la aventura de la libertad evocada. San Agustín, creador de frases breves pero incisivas, dice, adeo lapsus et aste laberis. Cuando caes de Dios, caes de ti mismo, no te quedas en esa cosa rara que inventó la Revolución Francesa del puro naturalismo, que le pide a Dios que lo deje tranquilo y que el hombre viva como puro hombre nomás, y así va a realizarse en plenitud. No existe el humanismo aséptico y excluyente, el hombre químicamente puro, encerrado en su inmanencia. Concedamos por un momento la falacia del mono. La ciencia nos muestra que el hombre desciende del mono, nos dice. Bueno, dejemos que pase esto, dejémoslo decir. Pero lo peor es que al parecer el hombre sigue descendiendo, es menos que el mono, cada vez va descendiendo más y más. ¿No volverá un día a hacerse nuevamente mono el hombre? Parece que fuéramos en esa dirección. Y en caso de que ello aconteciese, quedaría comprobada, lo digo en broma, claro, la teoría del eterno retorno. Todo vuelve. Venimos del mono, llegamos al hombre, volvemos al mono y así vamos de mono a hombre. Solo que en la concepción griega de la historia el proceso era inverso. Primero fue una edad de oro, de ahí se pasó a la edad de plata, de bronce, hasta culminar en una época tenebrosa, la de hierro, así pensaban los griegos, para luego volver a la edad de oro, un eterno retorno. Ahora la barranca sigue hacia abajo, no vuelve a una edad de oro, pareciera. El hombre va decayendo, caído de Dios, caes de ti mismo, te degradas. El autor del libro analiza después las mentiras concernientes a la Edad Media, hoy presentada con los rasgos más negros posibles. Mañana diremos algo en la conferencia de la historia y las reacciones en favor de la fe conculcada. Eso es medieval, se dice. ¿Cuántas veces lo oímos por radio eso? Eso es medieval, para indicar que algo es atrasado, oscurantista, superado. Parece que es todo lo estúpido, lo oscuro, lo medieval. Dicha mentira viene de lejos, viene sobre todo de la época del Renacimiento. Justamente el Renacimiento pretendía ser, como lo dice la palabra renacer, un periodo glorioso de la historia, un nuevo nacimiento de la humanidad. El primer nacimiento había sido el mundo de la cultura griega, momento que admirable, lo admiraban los renacentistas, el momento de la cultura griega, al que entonces se retomaba luego de la época medieval, época de tinieblas, época de oscuridad. Se renacía, por eso renacimiento. Habíamos pasado 3 siglos perdiendo el tiempo, edificando catedrales góticas, románicas, abriendo universidades. Es ridículo, hemos perdido 3 siglos, ahora volvemos a la época del paganismo antiguo. La expresión misma de Edad Media es una de las expresiones más estúpidas que yo he oído, porque todas las edades son medias, entre la que anterior y la que la sigue. No caracteriza para nada llamar Edad Media, todas las edades son medias.
pero tiene un carácter despectivo, una edad que está en medio de dos períodos brillantes de la historia, como dije, el del mundo clásico, greco-latino, y el del Renacimiento, que modestia aparte ellos se consideraban un momento glorioso de la historia. La Edad Media no había sido sino un paréntesis de la historia, un paréntesis tenebroso de la historia. Nueva falacia, por cierto. ¿Cómo se animan a hablar de tinieblas medievales para referirse a una época que presenció el nacimiento de la universidad? La universidad no nació en la China milenaria ni en la India milenaria, la universidad nace en Europa, nace durante la cristiandad, nace durante la Edad Media y cubre Europa con 480 universidades en estos siglos, en donde se habla un idioma universal, el latín, de modo que un profesor podía enseñar hoy en Londres, mañana en Berlín y pasado en Roma, porque todos los chicos iban a las clases que se daban en latín, y aún hoy en Francia, en París, está el Quartier Latin, el barrio latino, que se llama así porque la gente pasaba por ahí frente a la Sorbona, la primera universidad, y oía a los chicos hablar latín en el recreo, como los chicos de ahora, algo parecido. Bien, hablar de tinieblas medievales, pues, en la época, ¿cómo puede llamarse tinieblas medievales para referirse a esa época, para referirse al período donde germinaron las catedrales, esas maravillosas catedrales románicas y góticas, frente a las cuales un hombre de la categoría de Rodin, que ha sido quizás uno de los más grandes escultores después de Miguel Ángel de la historia, este hombre escribió un libro que se llama las catedrales de Francia, recorrió las catedrales y iba contando. Cuando llegó a la de Chartres, una catedral románico-gótica, dice: yo cuando vi esa maravilla, yo caí de rodillas, porque era una obra de gigante, yo me sentí un enano. Esto es la verdad. Bueno, a esos gigantes se los llama, digamos, época bastarda, época retrasada. Cayó de rodillas al contemplar aquellos edificios, Rodin, sintiéndose como un enano ante tales constructores de gigantesca talla. Sin embargo, hoy se enseña que todo fue negativo en aquellos tiempos bárbaros, salvajes. Por ejemplo, las cruzadas, empresa imperialista se la pinta hoy, una empresa imperialista belicosa, se afirma sin rubor, y no el fruto de un enamoramiento de Jesucristo, que era perseguido en sus miembros por los ocupantes musulmanes, y que no podía la Europa católica, la Europa de la cristiandad, ver así asesinados y perseguidos a tantos de ellos, y consiguientemente un enamoramiento no solo de Cristo, sino de los lugares que él había frecuentado durante su vida terrenal, Belén, Nazaret, Jerusalén. Entonces esos rincones habían sido ocupados alevosamente por los enemigos de la fe católica y mancillados con su presencia y con su crueldad. ¿Podrán algún día esos tergiversadores de la historia entender, al hablar de las cruzadas, cómo hasta los niños, porque hubo una cruzada de niños, una cruzada loca, chicos de 12 años, que admirando a los mayores que se dirigían allí en oraciones, hacían 1000 kilómetros de caminata y que fueron detenidos en el viaje por los enemigos y embarcados, héroes, muchachos heroicos que se tiraban. He visto un palacio que todavía es un castillo que se conserva, de aquí se tiró un chico con una soga escapando de sus padres. Era una cosa loca, pero que muestra el heroísmo. ¿Qué chicos de hoy va a ser así? Me acuerdo que el cardenal Pío, un gran cardenal del siglo XIX, dice: ya no estamos en época de cruzadas, como diciendo burlescamente, cruzadas. Y decía: realmente no estamos. ¿Quién hoy es capaz de dar la vida por Cristo? ¿Quién hoy es capaz de dar la vida por los miembros del cuerpo de Cristo? No hay cruzada, porque no hay espíritu, no tenemos capacidad. Entonces hay que burlarse, hay que atacar todo eso. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? La Edad Media fue el ámbito donde nació la caballería, institución gloriosa, fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. La opinión pública de hoy es llevada a condenar todas sus hazañas porque fueron acciones violentas, cuando la violencia en nuestra época es no solo injusta, y en esto se diferencia de aquella, sino infinitamente mayor. Además sabemos que hay violencia mala y buena. Si la vienen a matar a la madre de uno, y uno
y uno saca un revólver y tira, aunque sea en las piernas, al asesino, esa es una violencia justa, una guerra justa existe, eso es violencia. Se le enseñó a los bárbaros que había violencia injusta y justa, y que dejaran la violencia injusta. Y hoy se ataca la violencia cuando hay una violencia sin límite, incomparablemente mayor que en aquellos tiempos. Pregúntele si no a los habitantes de Hiroshima y Nagasaki cuando vieron esa lluvia de rosas y de bombas atómicas que destruyeron las ciudades. Hace varios años leímos que en los Estados Unidos, 30 años creo, he leído que en los Estados Unidos eran asesinados 1 millón de fetos al año. ¿Acaso habría que esperar 6 años? Dije en un sermón en aquella ocasión. ¿Habrá que esperar 6 años para igualar la cifra fatídica? La hipocresía, el fariseísmo son signos de nuestro tiempo. Aquellas denigradas épocas fueron años de intrepidez generalizada. Hoy no somos capaces de heroísmos parecidos. Nuestra juventud carece de ideales convocantes. Hoy vemos a los chicos tirados en la vereda, a la salida de los bailongos, resumando prematura decrepitud. Si en esos tiempos hubo Inquisición, otro lugar de tiro al blanco, fue porque en aquella época se consideraba la fe como el mayor tesoro. Quienes contra ella atentaban, no los judíos, que no eran cristianos, ellos no eran ni súbditos de la Inquisición, ni los maometanos, solo los católicos que caían en la herejía. Si contra la fe se atentaba públicamente, merecía que el que lo hacía fuese sancionado. No en vano había enseñado Santo Tomás que si el que falsificaba la moneda merece un grave castigo social, cuanto más el que falsifica la fe, que no otra cosa es la herejía. Por cierto que era aquella una época católica, cristiana, de cristiandad, en que el espíritu del Evangelio impregnaba el entero orden temporal, una época así. Los hombres modernos solo tienen ojos naturales que se vuelven miopes, totalmente miopes, cuando se trata de los espectáculos sobrenaturales. Detiénese luego el padre Olivera en uno de los hitos fundacionales de la modernidad, el de la Revolución Francesa. Por aquellos años, el embuste ideológico alcanzó uno de sus apogeos. Porque ¿qué fue la revolución cultural, así llamada, que precedió a la Revolución Sangrienta, sino un tejido de mentiras en torno a las doctrinas tradicionales, Dios uno y trino, el misterio de Cristo, Verbo encarnado, el de la Iglesia y el de todo el orden sobrenatural? La entera cosmovisión católica fue presentada como una gran mentira, mantenida por siglos, que la revolución se aplicaría a refutar. Y así se comenzó a realizar esta destrucción de todos los valores cristianos. Aquellos hombres se abocaron a inventar una nueva religión, la religión del hombre endiosado, la religión del hombre con mayúscula, de la diosa razón. Sacaron de la Catedral de París, Notre Dame, la sacaron a la Santísima imagen de la Santísima Virgen y pusieron ahí una prostituta real, viva, sentada allí donde estaba la Virgen antes. Notre Dame, esta era la nueva dama que se presentaba y le tiraban incienso y hacían procesiones, dejando de lado lo ridículo de la cosa, muestra la maldad. Cambian, digamos así, burlan todo el santoral católico, el credo católico, la fiesta litúrgica, y se anuncia el comienzo de una nueva era. Estábamos, dijeron, no en el año 1793, año que asesinaron al rey, el año 1793 del Evo católico, del Evo cristiano, sí, 1793 años de nacimiento de Cristo, hay que borrar eso, estamos en el año 1, se dijo. Se quiso empezar una nueva historia, el año primero de una nueva era, la era del hombre con mayúscula, la era del seréis como dioses, del triunfo satánico, el primado del hombre, cuyos derechos se vieron exaltados en detrimento de los derechos de Dios. Ya no hay más derechos de Dios, Dios ha perdido sus derechos, ahora todo es derechos del hombre con mayúscula. Basta de reyes,
vicarios de Cristo en el orden temporal, como se los consideraba en aquel tiempo. En adelante el hombre sería el único rey, el número sería el que determinaría qué es bueno y qué es malo. Y si el número me permite matar a un feto que llevo en mi vientre, pues la ley lo pone y eso es bueno, lícito, legal. Y si la ley un día me dice que es un mérito asesinar a mi padre, eso pasa a ser bueno, se cambia la tabla de valores propiamente. La inmensa tarea de la enciclopedia, esa obra en varios volúmenes que hizo la Revolución, a cuya publicación se abocaron los llamados, los sedicentes, que se decían a sí mismos filósofos, llenos de... me decía la boca con esa palabra, somos los filósofos, los pensadores, frente al fanatismo medieval. Pretendió ser la nueva Biblia, esta enciclopedia, el nuevo catecismo, la nueva suma, no ya teológica, sino antropológica, que volvía a poner al hombre en su lugar, de donde nunca debió haber salido, en el trono. Seréis como dioses, en el trono que dejaba libre un dios decapitado por la guillotina. Hoy se presenta la revolución, terror incluido, como la que trajo la felicidad a la tierra, devolviendo al hombre su libertad en el seno de una igualdad y fraternidad por fin alcanzadas. Y si hubo un levantamiento contra la revolución de parte de los católicos fervientes de aquel tiempo en la zona del sur de Francia de la Vendée, se hizo, luego de hacerse un gran genocidio, se cometió un memoricidio. Así se llama un libro de un autor francés que acá ha salido hace 2 o 3 años, del genocidio al memoricidio. ¿Qué quiere decir? Primero se mata a la gente y luego se mata la memoria de ese hecho perverso. Y se olvida. Se habla de unos bandidos primero, un grupo de bandidos que se levantaron, y luego se va olvidando eso hasta que nadie se acuerde más. Se lo borra del diccionario, se lo borra de la historia. Abundantes páginas dedica el autor a la tergiversación del sentido de la conquista de América por parte de la España imperial, de esa epopeya gloriosa. Hay quien ha afirmado que el descubrimiento de América es el hecho más grande de la historia luego de la epopeya de la redención. Pues bien, hoy no son pocos los que han sido llevados, y a lo mejor algunos de ustedes han recibido los impactos de esta propaganda, han sido llevados, a ver en ella un burdo intento de depredación y de genocidio también. Con dicho descubrimiento y ulterior conquista, España escribió el último capítulo de su gesta contra los ocupantes moros, disipando en estas nuevas tierras las tinieblas de la idolatría, para sembrar luego la semilla del Evangelio que elevó a los indios, arrancándolas de su ferocidad instintiva y haciéndolos acceder a la cultura, de modo que pudieran incorporarse también ellos a la cristiandad. Prueba de ello el gran proyecto de las reducciones guaraníticas, que no solo multiplicó bautismos, sino que hizo germinar lo mejor del alma de aquellos indios guaraníes, quienes nos dejaron esculturas y pinturas de primer nivel, algunas de las cuales se exponen, se exhiben hoy hasta en museos de Europa, cosa imposible de haber imaginado antes de que el proyecto se hiciese realidad. Y han llegado hasta nosotros también músicas polifónicas. Me contaba una vez un sacerdote que estaba, creo que en Bolivia, y que había un lugar que no tenía sacerdotes desde la expulsión de los jesuitas. Y pidieron un sacerdote porque querían que el día de patrono, ellos seguían celebrando el patrono de la patrona que era la Santísima Virgen, no sé en qué vocación. El padre llega ahí y dirá, ¿qué pasará? Un lugar sin sacerdote hace 200 años, ¿qué pasará? Llega ahí. Cuando llega, a ver, dice, ¿qué hacemos? Vamos a cantar. Pero ve extrañamente que en el atril hay un indio y detrás de él sentado un chiquito, en una silla pequeña, porque era un pequeño, 7, 8 años. Y llega, empieza la misa y empieza un Kyrie a 4 voces. Caramba, dice, ¿dónde estoy? Un Kyrie solemne de Palestrina, a 4 voces. Luego el Gloria, luego el Credo, luego el Sanctus, luego el Agnus Dei.
que le habían enseñado los jesuitas antes de la expulsión. ¿Quién era ese indio? Era un indio que tenía una partitura que delante. El chiquito detrás, ¿quién era? Era el que iba a suceder a ese indio. Cuando ese indio muriera, su hijito aprendía cómo dirigir esa música. Fíjese usted, y cuando el padre a la salida le quiso comprar la partitura como pieza de museo, de ninguna manera, no se toca esto. Y luego una procesión. ¿Cómo se da la procesión? Desde el padre ya al final era un espectador, es más que uno que dirigía. Y los indios salen por la plaza del pueblo y ven que ve el padre misteriosamente que se ponen sobre la cabeza una como si fuera un animal, una vaca, distintos animales, águilas en la cabeza. Luego se ponen, en otro pasaje, se ponen flores o árboles, formas de árboles sobre la cabeza. ¿Qué era? Toda la naturaleza que alaba a la Virgen, los animales, las plantas, eso le habían enseñado los padres, a la reina de la creación. Miren ustedes si eso es rebajar al indio después de tantos años, ¿no? Se veía todo esto. Bueno, nada de esto interesa a los creadores de nuevas memorias, que en todo ello no ven sino persistente genocidio, denunciando un número mayor de muertos que el de los indios que habitaban las tierras de Hispanoamérica en su totalidad. Y nada se dice del genocidio, eso sí, de los Estados Unidos, de los ingleses en las zonas ocupadas por ellos. Ahí no hay mestizaje, aquí hay mestizaje. ¿Por qué será? Por algo, porque vino España católica, no en Inglaterra protestante. Toda esta tergiversación histórica se ha tornado en la realidad y nos ha llegado especialmente de la mano del marxismo, aquella inmensa impostura sobre la cual escribía en 1938 Boris Zhuvarin: la Unión Soviética es el país de la mentira absoluta, de la mentira integral. Los planes quinquenales, las estadísticas, los resultados, las realizaciones, mentiras. Las asambleas, los congresos, teatro, escenificación. La dictadura del proletariado, inmensa impostura. La vida feliz, una farsa lúgubre. El hombre nuevo, un antiguo gorila. Esto escribe Russo en 1938. La vida, uno de sus más grandes propósitos, el de la Unión Soviética, de los dirigentes, fue manipular la memoria mediante una relectura revolucionaria y progresista de la historia vivida. Quien controla el pasado, controla el futuro, había escrito con mucho acierto Orwell. ¿Qué decía Gorky, este pensador procomunista? Decía que necesitamos conocer todo nuestro pasado, pero no de la manera como ya ha sido descrito. Hay que iluminarlo con la doctrina de Marx, Engels, Lenin, Stalin. La memoria se convirtió en arma de combate. El pasado fue puesto al servicio del presente, considerándoselo como un simple prolegómeno del nuevo experimento. Todo el pasado fue preparando el comunismo. El historiador soviético no debe ser como los historiadores comunes. No debe ser como los historiadores comunes, se decía, dedicados a buscar documentos e investigar hechos, ratas de archivos, según los calificaba Stalin. Al fin y al cabo, el papel acepta todo lo que se escribe en él, aseguraba aquel tirano muy suelto de cuerpo. Cualquier cosa que se escriba, el papel no se resiste, yo puedo escribir lo que se me ocurra. Y así, en 1948, se publicó una historia de la Unión Soviética, manual destinado a los colegios secundarios. Allí se podía leer que desde el tiempo de los vikingos, se decía en la Edad Media, desde el tiempo de los vikingos, Rusia caminaba inexorablemente hacia la Revolución de Octubre. Todo era preparar la Revolución Soviética, el poder soviético, porque tal era el destino nacional del pueblo ruso. Toda la historia culminaba en la Revolución. Bien dejó dicho el gran Solzhenitsyn en su carta a los líderes soviéticos que si bien el motor de la revolución es la violencia, su principio es la mentira. Para ese gran resistente, la única manera de oponerse con eficacia al oprobioso régimen
era la no participación personal en la mentira colectiva. Me niego a mentir, me niego a colaborar en la mentira. Dicha consigna iba más allá de una mera exhortación de índole moral, era un planteamiento ontológico, metafísico. Manifestarse firme en la verdad era la única manera de destrozar lo que él llama la verdad imaginaria. En fin, felicitamos al padre Olivera por este trabajo inteligente y generoso que sin duda contribuirá a disipar los celajes que obnubilan a tanta gente, sobre todo a la juventud, engañada por los medios de comunicación y por las instituciones llamadas cómicamente educativas, porque se vuelve urgente ir formando una nueva juventud que tenga la lucidez y el coraje necesarios para no dejarse arrastrar por la corriente. Nada más. Bueno, yo venía a escuchar al padre Sáenz, no tenía pensado hablar realmente, pero me pidieron que dijera algunas palabras, así que anoté en un papelito chiquitito de acá algunos puntos al menos para decir. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes la presencia, en primer lugar al padre Alfredo Sáenz, que tuvo la enorme delicadeza de no solamente de prologar el libro, sino yo me considero uno de los sacerdotes y de vocaciones incluso también intelectuales engendradas por el padre Alfredo Sáenz. Cuando, yo no sé si usted se acuerda, pero yo tenía 17 años por ahí, escuché una charla del padre Sáenz en la Corporación de Abogados Católicos en Buenos Aires, y la charla era sobre Gramsci y la revolución cultural, me acuerdo. Y son esas cosas que uno como que le pega en la cabeza si uno abre el alma, ¿no? Y dice, claro, la revolución viene por el lado de la cultura. Y poco tiempo después, yo le dije que tenía ganas de empezar a leer o a escribir, y me pasó un librito de un autor, medio liberal otro el librito, pero el autor era un tal Ignacio Ramonet, que se llamaba La tiranía de la comunicación. Y me dijo, bueno, vos querés aprender a escribir, haz una recensión para Gladius. Y me dio el libro, y le pregunté, ¿y cómo se empieza a escribir una recensión? Mira, lee otras recensiones y te vas a dar cuenta solo, así que ahí vas a empezar así que así empecé. ¿Y por qué el librito este? Más bien es fruto de las clases que di en algunos en el colegio o en algún profesorado, y porque uno se da cuenta de esto, ¿no? A menos yo, hay esas verdades que se le ha hecho carne, a menos a mí, es que no hace falta atacar directamente un dogma de la fe para comenzar a perder la fe. En la actualidad no hace falta. Antiguamente te podían atacar a la virginidad de María Santísima, o te podían atacar la virginidad de María Santísima, o la divinidad de Jesucristo, o la Trinidad. Pueden, atacando la historia, haciendo que uno poco a poco vaya perdiendo la fe. Si a mí me dicen que lo que fue la gran conquista de América, evangelización de América por parte de España, fue un genocidio, que mataron a millones y millones de indios y todo, naturalmente que nuestra inteligencia asocia y dice, bueno, si esto realmente fue un gran genocidio y mataron a todos los pobres indios que estaban acá tranquilos y le impusieron y bueno, uno empieza también a dudar de la propia fe. Atacando la historia, entonces nos pueden también hacer dudar de la propia fe. Por eso la unión entre fe y la historia no es tan lejana como uno a veces piensa. Y otra verdad importante es porque Jesucristo dice en el Evangelio, capítulo 8 de San Juan, si no me equivoco, que solamente la verdad nos hace libres. No la verdad nada más que dogmática, la verdad también histórica nos hace libres. Esta cita que dijo el padre Alfredo de George Orwell en el librito 1984, yo lo puse al principio del libro, dice así la cita completa: quien domina el presente, domina el pasado, y quien domina el pasado, domina el futuro. Siempre la revolución marxista ha intentado dominar el pasado, reconstruir el pasado,
como dicen ellos, hacer tomar conciencia de que el pasado no es como yo realmente pensaba. ¿Y para quién está escrito? Para todos. Bueno, ahora hay que decir todos y todas, ¿no? Porque si no estamos discriminando, así que ciertamente que es para todos, y la idea fue ir poniendo en las notas a pie de página las obras que uno pueda ir consultando. Son todas obras, más bien un trabajo de síntesis, no hay nada nuevo, digamos, en esto, voy a ser sincero, en todo caso puede ser un resumen, pero ahí uno puede ir ampliando los temas en otras obras incluso asequibles. Hace poquito estaba viendo un documental para que uno vea, y ustedes se van a dar cuenta, llamado así, lo pasan por canal, Televisión Nacional, supongo yo, creo, o Canal Encuentro, uno de estos que son bien así, bien católicos y militantes, ¿no? Se llama Es mentira la verdad, filosofía a martillazos. Lo dirige un hombre, un joven filósofo, entre comillas, que se llama filósofo, y va destruyendo uno a uno todos los conceptos que uno tiene. Por ejemplo, la verdad. Son 20-25 minutos, un documental muy bien hecho, no un documental, una especie de serie o novela. Bueno, y te demuestran que la verdad no existe. Otro capítulo, Dios. Y te demuestran que Dios no existe. Y así se va machacando y machacando y machacando, y sabemos que una mentira dicha 1000 veces se nos transforma en una verdad. Ayer a la noche llegué hoy a la mañana de Buenos Aires, estaba en Retiro, y me pongo a ver los puestos de diario. Y hay otro libro de Felipe Piña, el historiador del régimen, porque hay un historiador del régimen, un filósofo del régimen, etc. Se llama así, Los mitos de la historia argentina. Edición grande, de lujo, o también edición pequeña tipo box. Bueno, y ellos van destruyendo uno a uno. Entonces te dicen que San Martín, no solamente que no cruzó los Andes, sino que era afeminado, que Belgrano también era amiguito de San Martín, que Rosas fue un tirano, y va repitiendo, y que Sarmiento era un fenómeno, y que Rivadavia fue el gran prócer de la patria, y que Mariano Moreno. Y nos van cambiando, como decía el padre Castellani, a cada traidor le hacen una estatua. Y uno va recibiendo eso. Y va recibiendo, entonces vamos edificando intelectualmente distintas patrias, así como también podemos edificar intelectualmente distintas iglesias. Y puede haber en la misma iglesia una gran separación, como ahora estamos viendo. No solamente estamos divididos políticamente en el país, los que están con un bando o con otro, sino que también podemos estar divididos hasta religiosamente en una misma iglesia. Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que, y esta yo dediqué el libro a mis padres, víctimas y testigos de una historia oficial. Ellos han sufrido y estamos sufriendo familiarmente nosotros una historia oficial, realmente. Pero también quería, al menos ahora oralmente, dedicárselo al padre Alfredo Sáenz, quien me ha engendrado realmente para la vida de la verdad. Esto que decía el capítulo 8 de San Juan. Cualquier verdad nos hace libres. Y cualquier mentira en la fe o mentira histórica, también nos hace esclavos. Y aunque no todos tengan vocación intelectual, yo ruego que el que la tenga haga como dice la parábola de los talentos, que la fructifique, porque las cosas escritas permanecen, scripta manent, aunque no hablemos en la calle latín, porque esto lo entendemos, las cosas escritas permanecen. Tengamos conocimiento de nuestra propia historia, de la historia de la Iglesia, de la historia patria, porque solamente esas verdades que nos quieren trastocar, transmutar, son las que a nosotros nos pueden hacer libres. Bueno, muchas gracias a todos por la visita, y también al padre Alfredo Sáenz por tener la deferencia de la presentación del libro. Muchas gracias. Agradecemos mucho a las exposiciones precedentes. Me han dicho los opositores que si quieren hacer algunas preguntas para responder. Así que si hay que hacer un punto, que levante la mano y se va a sacar el micrófono. ¿Más preguntas? Sí, Vale, te iba a hacer personalmente para no pasar vergüenza, pero bueno,
Los troncos eran ustedes, me parece. Y bueno, y fundamentalmente la pregunta iba dirigida a si el libro o si logró de alguna manera hacer un estudio, un resumen, ¿sí?, sobre lo que de alguna manera es transversal a todo el libro, sí, que es el tema del falsamiento de la historia, ¿sí? Porque los capítulos son sobre temas puntuales de las leyendas negras de la iglesia, ¿sí?, pero de alguna manera lo troncal, ¿sí?, es el tema del falsamiento de la historia. No sé si esto está en el libro, si es para la próxima. No, sí, no. Está en la introducción algo dicho, pero la idea de esta, o sea, yo tengo la idea siempre de trabajar como con metas largas, ¿no? La idea es, sí, presentar este primer tomito, y después algunos me recomendaron que por la situación política y todo no hiciera el segundo tomo, pero bueno, uno a veces no aprende, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerlo igual, y la idea mía es seguir también con las leyendas negras argentinas, ¿no? De las cuales tenemos mucho. Pero concretamente, respondiendo a la pregunta tuya, más allá de la introducción y del epílogo, no profundizo en esto del falseamiento constante de la historia, porque la idea mía era presentar algo bien resumido. La idea principal es esta, presentarlo por capítulos bien resumidos, para que alguien que no tenga mucho tiempo pueda leer de modo sencillo, y después, si quiere ampliar con las citas bibliográficas los libros sobre estos temas, de lo que uno cree que es la mejor bibliografía, ¿no? Creo que no funciona esa cosa. Bueno, para el padre Pedro Sáenz, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es la siguiente: ¿es claro, después de lo que nos explica, ver el curso que ha tomado la historia antes de la Revolución Francesa y en lo que ha combinado, pero concretamente ahora se puede tener una visión más global de cómo se han desarrollado las cosas? ¿Hacia qué apunta todo este proceso? Porque parece que no estamos al final de este proceso, sino estamos en la gestación de un proceso todavía más grande, al cual estas personas que están desarrollando esto pretenden llevar la historia. ¿Hacia qué usted cree que está desembocando esto, o en qué va a acabar? Sí, digamos, hay como sístole y diástole en la historia, ¿no? Hay un movimiento doble del corazón del hombre, ¿no? Lo que va de Cristo a la época de la cristiandad, que es un momento en donde el Evangelio va impregnando lentamente todo el orden temporal, y hay un momento de la revolución, digamos, anticristiana, que tiene esas tres etapas que dije, de la revolución protestante, la francesa y la soviética. Ahora, eso sigue un proceso muy lógico, ¿no? Como decía San Agustín, no son 4 ciudades, 2 de ángeles y 2 de hombres, sino son 2 ciudades. La ciudad del mundo está ayudada por los espíritus pretanaturales perversos, que es demasiado inteligente el proceso para haber sido hecho por hombres comunes, sentados en un escritorio y dijeron: en el siglo XVI vamos a hacer esto, en el siglo XVIII vamos a hacer aquello, en el XX haremos la Revolución Soviética. Es demasiado inteligente, demasiado ordenado, muy perfecto, como para que sea una pura inteligencia. Entonces, esto ahora tiene un paso posterior que yo de alguna manera estudié en algunos libros, que sería el nuevo orden mundial, que de alguna manera, porque Gramsci lo explica todo esto muy bien, él sostiene, ¿no?, que la Revolución Soviética viene del Renacimiento, de la economía inglesa, del pensamiento filosófico alemán. Es toda una cosa muy estructurada, muy lógica, que va llegando hasta ahora. Ahora estamos en un proceso de la globalización, que de alguna manera, que lo ha estudiado muy bien, a mi juicio, Fukuyama, creo que es el mejor autor que lo ha estudiado. Yo hago un análisis de su libro, del libro de él, el asesor del Departamento de Estado de Bush viejo, el Bush primero, y él explica cómo todo este movimiento es coherente, ¿no? Y retoma una idea gramsciana, que lo que une en todo este movimiento es la inmanencia. Es decir, inmanencia significa la actitud del hombre que vive en esta tierra como si fuera su patria definitiva. Y lo contrario, la trascendencia,
atlánticos, atravesar trascendencia la actitud del hombre que vive en la tierra, como preparando la patria, la otra tierra definitiva. El hombre moderno se instala en la inmanencia, ese animal de que hablábamos, horizontalizado, se instala aquí, y aquí lo dijo claramente Marx, el paraíso sí, pero no allá, que no existe, sino en la tierra. No hay otro paraíso que en la tierra. Entonces vamos caminando hacia la figura del anticristo. Por eso la visión final de la historia, uno se puede amparar, tomar los textos agustinianos para explicar la historia, nos deja como las claves de la historia. Se puede imaginar que este proceso, si no hay una intervención divina, una guerra mundial, qué sé yo, que los hombres se golpean el pecho y con todo empezar de nuevo, el camino da la impresión de que camina hacia un poder mundial. El anticristo sería un personaje político, dice Santo Tomás, preferentemente, que va a tener un dominio mundial, y el catolicismo quedará reducido a un pequeño resto que resista hasta el último. O sea, lo penúltimo será trágico, pero lo último es glorioso, es la venida de Cristo, digamos, y la victoria final y el cierre de la historia y el comienzo de la eternidad. ¿Sí? Fuera de algunas opiniones que hay, que un poquito más adelante pondrían esto, pero lo dejamos. Pero yo creo que sí, que este proceso me parece que desemboca claramente. A mí me lo dijo un filósofo italiano de noche, que muy preparado, me comentaba que él creía que la última herejía iba a ser el naturalismo, ¿no? Es decir, la negación del orden sobrenatural, la instalación del hombre en la pura naturaleza, que ya lo preanuncia la Revolución Francesa, pero que va a llegar a una plenitud, una tiranía del naturalismo, y va a ser todo tentación de sobrenaturalismo, será combatida hasta la muerte. Y entonces los que resistan será ese pequeño, y así se cerrará la historia. Sí, hay Padre Alfredo, ayer usted hizo referencia a San Agustín y a su visión de la historia, hoy también, y a la recomendación del Papa León XIII de tomar muy en cuenta el pensamiento de San Agustín para iluminar la historia. Ahora, pensando que estamos en el siglo XXI, ¿sí? ¿No sería conveniente o cuál es la razón de ser de remitirnos como maestro a un pensador que se ubica en la antigüedad? Si han pasado 15, 16 siglos más, digamos que la visión que él pudo tener de la historia tal vez era corta para todo lo que ha ocurrido después. Claro. Bueno, la verdad no depende así del momento histórico, ¿no? Es decir, puede decir Santo Tomás nos lleva varios siglos, 1200, y sin embargo tiene una perenidad total, o sea, el Evangelio es más antiguo todavía y es actual. Lo que San Agustín nos ha dejado son las claves de la historia, ¿no? Donde uno puede entender la historia. Si Gilson es un gran pensador contemporáneo, escribe Las Metamorfosis de la Ciudad de Dios, o sea, cómo la idea agustiniana ha sido retomada por los grandes pensadores como Vico y otros autores de los siglos posteriores. O sea, San Agustín obviamente escribe su De Civitate Dei, que es la obra teológica y de la historia que tiene, y naturalmente empieza en el Génesis, pero ¿dónde termina? En el siglo de él, como usted dice, es decir, no puede saber lo que va a pasar después. Pero él, basándose en el Apocalipsis, etcétera, y en esas claves históricas que él cree que Dios le ha inspirado, quizás en ese momento cuando lo escribió, pudo de algún modo, nos permite a nosotros, usando esas claves, ir entendiendo lo que pasa, lo que fue la Revolución Francesa, lo que fue la Revolución Soviética, lo que será el fin de los tiempos. Obviamente San Agustín no vivió eso, no vivió muchas cosas, pero sin embargo nos dio las claves de la historia, ¿no? Así como Santo Tomás nos da las claves de la teología dogmática, aunque sea un autor también un autor medieval. Agustín es anterior, pero sin embargo es un autor tan profundo que pudo captar desde su época, con probablemente una ayuda de los ojos divinos, le prestó Dios sus ojos para un poco ver la historia desde un punto de vista teológico, es decir, como un enfrentamiento de dos como visiones, de dos ciudades que se van a ir desarrollando, una con la exaltación de Dios como el primado de Dios y todo lo demás sujeto a Dios, y la otra, el hombre, el primado del hombre,
el hombre con mayúscula, el hombre prometeico, soberbio, orgulloso y todo. Entonces, él dice que esto se va a seguir desarrollando, y de hecho se ha seguido desarrollando. O sea, no solamente uno imagina o aplica lo que dice San Agustín, sino que de hecho se ha ido desarrollando y se pueden usar las claves agustinianas para entender la Revolución Francesa, que él no la pudo ni siquiera imaginar, pero sí dio las claves, como digo, ¿no?, de cómo se va moviendo la historia. Y dice que hay dos reyes: Cristo, el rey de la ciudad de Dios, y Satanás, el rey de la ciudad del mundo, el enfrentamiento entre Cristo y Satanás. Mañana hablaremos algo de eso, al explicar algo de la historia, la visión teológica de la historia, tanto en la Bandé como en la gesta cristera, y todo. Había una sensación de presencia satánica en el bando enemigo, ¿no?, y presencia de Cristo. Los cristeros se llaman así porque su grito era "Viva Cristo Rey" permanentemente. En fin, yo creo que los pensamientos no mueren con los autores y son profundos, sino que los sobreviven, ¿no? O sea, Santo Tomás murió en 1800, pero en el siglo XIII, pero sin embargo su pensamiento sobrevive, y hoy se puede entender lo que pasa hoy leyendo Santo Tomás. No es necesario leer el autor de esta mañana del diario La Nación, ¿no? Acá hay sí. Al padre Gabriel, si nos puede adelantar algo sobre qué se va a tratar de ahí. Bueno, si seguimos libres, vamos a intentar escribir un poco sobre los hitos principales de las leyendas negras, ¿no? Ya tengo al menos el índice armado, me han ayudado algunos amigos también. El doctor Díaz Araujo también me dio una gran mano para hacer un índice cronológico, comenzando por año 10, pasando después a los, entre comillas, próceres argentinos como Rivadavia, Moreno, etc., el gobierno de Rosas, los liberales del siglo XIX, Sarmiento y compañía, Alberdi, después la ley 1420, Perón, y después por último, esa es la cámpora que está haciendo. Después justamente el gobierno de Cámpora y terminando con la década del 70. Y Malvinas, creo que vamos a ver. La idea es hacer algo bien sencillo y resumido sobre estos temas, ¿no? Pero ya algunos de estos puntos están escritos. La cuestión es que lo más difícil es resumir estos temas, ¿no? Y poner la bibliografía para que cada uno después pueda ampliar, ¿no? Sí. Cuando estudiamos historia y más bien historia revisionista, en general vamos a un autor de validez, o nos preguntamos, bueno, para este tema que podemos leer, por ejemplo, la Revolución Francesa, generalmente te dirá padre, ¿sabes? Pero, ¿qué otras fuentes podemos utilizar o maneras cuando hablamos con otras personas? Aparte de decir, bueno, leí el libro del padre Sáenz, sino más bien, o sea, ¿qué otras? Bueno, entiendo, si yo, cuando uno habla con, no sé, por ejemplo, si vos tenés que demostrar la existencia de Dios a un tipo que es ateo y que no cree en la Biblia ni nada, obviamente que no podés demostrárselo con la Biblia, tenés que agarrar a Aristóteles y partir de un autor. Yo lo que intenté hacer es justamente usar los autores en su gran mayoría no católicos, ¿no? Incluso para temas en concreto de este librito, cuando habla del tema de evolucionismo, muchos de estos ni siquiera son creyentes, ¿no? Son científicos nada más. O en el caso de la conquista de América, la evangelización de América, me basé mucho en un autor que incluso es judío, y que defiende la conquista de América desde el punto de vista histórico y esto que no fue un genocidio y todo. Hay muchísimos autores que, como decía Santo Tomás, la verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo, que realmente buscan la verdad y por eso también están silenciados. En el caso, por ejemplo, concreto del evolucionismo y etcétera, hay una escuela actual muy famosa llamada de diseño inteligente, yo la cito por ahí en el librito, que ellos justamente no son cristianos necesariamente, hay ateos, musulmanes y todo, pero están realmente en contra de la teoría, o la hipótesis, mejor dicho, de que venimos de los monos y de que venimos de una gran explosión y todo, y bueno, yo creo que eso es para usarse, ¿no? No todos los autores que dicen la verdad tienen que ser necesariamente católicos. Pero hay otras fuentes de discernimiento aparte de un autor con autoridad.
¿Para qué? Para refutar un hecho histórico. Bueno, o sea, no solamente, la única fuente para hacer historia no necesariamente son los libros, ¿no? Por empezar, la primera fuente en todo caso sería la tradición, bueno, pero es un tema un poco más. Y después los monumentos, ejemplo, yo hace un par de meses estuve en México y yo siempre había escuchado que, bueno, la densidad poblacional en América descendió después de la venida de España, después de la venida de los conquistadores. Eso escuché en el colegio porque los españoles mataron a todos los indios y qué sé yo. Y después leí en algunos libros que decían, no, en realidad mucha cantidad poblacional en América descendió por el contacto entre el español y el aborigen. Como no tenían el aborigen los anticuerpos necesarios como tenían los europeos, de ese modo, bueno, fueron muriendo de peste o de fiebre o lo que sea. Lo había leído en los libros. Entré a Santuario de Guadalupe, en México, a la Basílica, y al lado de la Basílica hay un museo. Y en ese museo se guardan las primeras expresiones artísticas desde la aparición de la Virgen de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego en adelante. Y había un cuadro que yo lamento no haber podido sacar una foto. Un cuadro que es del año 1500, no pasa ya de 1530. Y el cuadro, hermosísimo, enorme, gigante, está en el Museo de la Basílica de Guadalupe, más o menos grande como todo eso, que explicaba una procesión que hacían los indios con una pequeña estatuita de la Virgen de Guadalupe para pedir que se acabe la peste que estaba matando a gran parte de la población indígena mexicana. Bueno, ahí tenés una fuente que no es un libro. Un cuadro de 1528, 1530, que explicaba cómo realmente eso existió. Y bueno, yo no pude sacar la foto ni siquiera de contrabando, estaba con mamá y no dejaron, pero ahí es un documento, no necesariamente de un autor, donde muestra que ya en aquella época, un cuadro de aquella época te muestra esta realidad, cosa que es negada por los que son contrarios a la conquista de evangelización de América y es afirmada incluso por autores que no son católicos necesariamente.